Mbappé, Messi, Neymar, Ronaldo. Esos cuatro juntos no alcanzan a los cuatro de nuestra mesa el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludar a Jesús Silva Herzog Márquez, Héctor Aguilar Camín, María Amparo Casar y Héctor de Mauleón. En medio de tiempos mundialistas y en medio de tiempos electorales a todo lo que da en nuestro país. Y quiero de entrada pasarles el balón. Jesús, ¿qué implicaciones tiene lo que se ha rechazado, lo que se ha aprobado en el Congreso? ¿Qué es lo que nos está diciendo y hacia dónde nos está llevando? Yo creo que primero una gran victoria el hecho de que resistiera la coalición opositora y que se echara para abajo este intento de reformar la Constitución y desmontar pues las bases del régimen electoral que hemos construido a lo largo de muchas décadas. Yo creo que es algo de celebrar el hecho de que ha resistido la oposición cohesionada para decirle no a este capricho para deshacer el régimen electoral vigente. Al mismo tiempo, pues me parece que la amenaza está ahí, la amenaza está en una reforma legal, una reforma que busca darle, después del intento de darle un golpe al Instituto Nacional Electoral, pues me parece que ahora el segundo intento de golpe al INE es a través de un golpe al Congreso mexicano, que es la anulación de sus requisitos indispensables, la anulación del Poder Legislativo como un espacio de deliberación, de reflexión, conminando a los diputados y ahora a los senadores a actuar de inmediato de acuerdo a los ritmos, a los intereses de otro poder. La Cámara de Diputados pues cede, en la mayoría morenista, cede a esta exigencia del Poder Ejecutivo. Ahora la pelota está en el espacio del Senado de la República y yo creo que lo que está en juego por una parte es el Instituto Nacional Electoral al que sigue estando amenazado en términos de su capacidad administrativa, su capacidad presupuestal para darnos elecciones confiables, pero también está en juego el Congreso, el Congreso que debe defenderse como un espacio deliberativo, autónomo, que bien puede tener una mayoría cercana al presidente de la República, pero que no puede simplemente bailar al ton que le marca el presidente de la República. Debe respetar sus tiempos, debe respetar sus procedimientos. Y creo, a fin de cuentas, Carlos, que pues de alguna manera este es un regalo para el senador Monreal, que si estaba buscando un momento para decir estuvo ya bueno, este es el momento para decirle no al capricho, pues yo creo que esta es la ocasión perfecta para que haya un momento crucial para romper con con su propio partido. Me parece que este es de alguna manera un obsequio al senador Monreal, ojalá lo reciba. Jesús, este plan B de López Obrador, ¿sí le pega al INE o no le pega ni cerca de lo que le iba a pegar la reforma constitucional? Bueno, desde luego que no le pega en sus cimientos. La reforma constitucional destrozaba la base del régimen electoral, de la base de la autonomía del instituto, pero yo creo que esta sigue siendo una reforma que lastima muchísimo la autonomía. Los legisladores están interviniendo en el proceso administrativo del instituto, están fundiéndose órganos del árbitro. Y también, yo creo que lo más grave, se está demoliendo la estructura profesional del Instituto Nacional Electoral, que es crucial para que tengamos nosotros elecciones confiables. Y eso es lo que está en juego, poner nosotros a profesionales a cargo del mecanismo electoral o tener pues personas que simplemente intervienen en el proceso electoral sin tener esa capacitación, esa construcción de experiencia que me parece vital para tener elecciones que nos den confianza a todos. Eh, Héctor Aguilar Camín, desde tu punto de vista, ¿se ganó, se perdió? ¿El plan B daña? ¿El plan B no daña tanto? Es un golecito, pero va a la ciudad ganando 4-0, 4-1, no pasa nada.
No, no, yo creo que, como dice Jesús, es una derrota para el gobierno en lo fundamental, que era esta reforma, no hay más que comparar, esta reforma constitucional que era pues, deshacer y hacer, volver a hacer al INE o al Instituto Electoral como si fuera un muñeco de plastilina, era realmente una operación salvaje de remodelación, en el fondo de destrucción, para construir otra cosa que quién sabe cómo iba a salir, seguramente iba a salir como el AIFA o como Dos Bocas, como cualquiera de esas cosas. Tenemos algunos ejemplos claros de lo que iba a salir del proyecto constitucional del gobierno. Por eso es que es una victoria para no solo para la oposición, sino yo creo que para la ciudadanía, para toda la gente que salió a caminar, a marchar en defensa del INE. Me parece que esta es su victoria legislativa o la expresión legislativa de esa marcha cuyo lema se acabó imponiendo en términos muy sencillos y muy transparentes. El INE no se toca. Bueno, no solo querían tocar el INE, lo querían hacer otra cosa, lo querían hacer un AIFA. Vamos a decir que en lugar de INE íbamos a tener una especie de AIFA. Bueno, eso se ganó y me parece una gran ganancia. También me parece una ganancia en esto que no sé cuánta, pero que la oposición haya vuelto a poner junta su voluntad en el rechazo de este asunto y que ahí se abra un espacio para volver a empezar sus conversaciones en torno a la unidad camino a las elecciones que vienen. Creo que ya está bastante claro para todo el mundo que si la oposición no se une, pues va a perder las elecciones. Y si se une, en cambio, las va a ganar. Particularmente si se une también Movimiento Ciudadano, que estuvo junto con los partidos de oposición en este rechazo a la reforma constitucional. Ahora, yo no disminuiría el peligro de esto mismo que sugiere Jesús, de que el intento de debilitar administrativamente al INE pueda ser un peligro mayor, por la razón más elemental. Es decir, si tú le quitas los instrumentos a cualquier organización para que pueda trabajar, pues la organización no va a poder trabajar. Y lo que estamos viendo aquí con este plan B es un ataque hacia adentro del INE para quitarle recursos, para compactar funciones administrativas, para, por cierto, hay un ataque personalísimo contra el secretario ejecutivo del instituto, es quitar una pieza, digamos, de un experto con experiencia clave para esto, y todavía falta por ver lo que ya vimos el año pasado con el presupuesto. Es decir, el INE es muy vulnerable si le quitan el dinero, como cualquier institución. Y esa es una llave que todavía tiene el gobierno para, digo, una llave Stilson, para darle de palos al INE. Ese peligro está todavía ahí y está más que insinuado, bastante bien delineado en las notas que leí, porque creo que el único ciudadano que ha leído completa esa iniciativa es una mujer, es una doctora y está con nosotros, es María Amparo Casar. Pero lo que yo leí de resúmenes en la prensa va todo orientado a golpear la estructura administrativa. Así que yo creo que Jesús pone el acento en una cosa que no es una cosita de administración, es si puede o no puede operar el instituto, pues con los recursos y con las obligaciones de compactación y ahorro que le están imponiendo. Vamos contigo, María Amparo Casar, tú que ya leíste la iniciativa, te echaste ese clavado. ¿Qué peligros estás viendo en lo que sí se quedó en el famoso plan B? ¿Y qué te deja el hecho de que el plan A del presidente haya sido rechazado? Empiezo por esta última, Carlos. Para mí sí es una derrota
por los 4 costados a el presidente López Obrador, ¿sí? Y él prometió 3 reformas, que eran las últimas 3 de su sexenio: la energética, la Guardia Nacional y esta reforma electoral, y simplemente no pudo pasarla. Se quedó en su marcador, ya que estamos en época futbolística, 2-1. Le tumbaron 2 reformas constitucionales, una la Corte, la otra el propio Congreso, que eso me parece fantástico que haya sido el Congreso. Ellos habían prometido, los 4 partidos de oposición, o sea, la Alianza Va por México más Movimiento Ciudadano, que no faltaría ni uno solo, que nadie se abstendría y que todos votarían en contra. Las 3 cosas ocurrieron. Estuvieron todos los legisladores y legisladoras, y pues no pudo alcanzar la mayoría calificada el presidente, ¿no? Entonces, es lo primero que hay que resaltar, aparte de la perversidad de ayer, de haber mandado a Adán Augusto al Congreso, a la Cámara de Diputados, a presentarla, a pedir que fuera de urgente y obvia resolución. Entiendo que eso viola el proceso legislativo, porque solamente los diputados, las iniciativas que provienen de los diputados pueden hacer este proceso de urgente y obvia resolución. O sea, el Entonces, fast track, famoso, el ¿no? fast track, sí, para decirlo bien y claro, el fast track. Entonces, ¿por qué lo hizo? Yo creo que lo hizo porque quería que los titulares de mañana o bien logra pasar sus iniciativas legislativas, ¿sí? O bien compartiera la derrota con la ganancia de haberlas pasado. Entonces, ahí está su perversión. Le diría a Chucho, decía él, no es el segundo, es el segundo intento. Yo creo que es el intento N, Chucho, es parte de este embate irracional, obsesivo del presidente López Obrador por destruir al INE, en la medida de sus posibilidades. Empezó dañando la reputación de los consejeros, luego fue por el financiamiento que le rebajaron en esta ocasión, siempre le han rebajado, pero en esta ocasión se pasaron 4,000 millones. Ahora el intento de reforma y digamos, a principios de año estaremos viendo la cuarta vía para tratar de debilitar todavía más al INE, que no la podemos descontar, que es el intento de cooptar por la vía del nombramiento de 4 consejeros o por la vía de ni siquiera nombrarlos, ¿no? Entonces, ahí va a seguir. Coincido con Chucho y con Héctor, que Héctor, en realidad, con Héctor Aguilar, que en realidad pues no se logra dañar irremediablemente al INE. Yo creo que no le pega a la autonomía, no le pega a la independencia, pero sí le pega al tercer factor, que es una de las principales características y credenciales del INE, que es su eficacia. Entonces, salvamos las 2 primeras. En términos de eficacia, le va a costar al INE poder organizar, porque hay cosas allí, luego entramos a otras cosas sustantivas, pero, por ejemplo, no lo van a dejar hacer como lo hacía en todos los procesos anteriores. Van 5 elecciones presidenciales que así se hace, que se insacula a ciudadanos, se prepara, se da capacitación a más de 1 millón de ciudadanos. Ahora se va a optar por la mitad de esos ciudadanos, entonces no se les va a poder dar capacitación, recortan el tiempo que se les tiene que dar de capacitación y sobre todo recortan las famosas juntas directivas distritales. ¿Y por qué importa eso? Hay que decírselo al público, porque las juntas directivas, las 300 juntas, son las que se encargan de los módulos que emiten las credenciales y se encargan de la geografía electoral, Carlos. Entonces, sí le va a restar eficacia la falta de dinero y digamos, y las capacidades que tenía para tener una organización, desde mi punto, impecable, donde se instalaban el 98 o el 99% de las casillas. Pero lo principal, sí. te diría yo, ahorita hablamos de otras cosas, es que le da manga ancha, le abre las puertas de par en par a la propaganda gubernamental. Si quieres, porque ya me extendí, hablamos de eso, pero esa para mí es la nota. Ahora hablaremos de las implicaciones, porque quiero preguntarles qué implicaciones tiene para la alianza, qué implicaciones tiene para Monreal, que ya delineaba algo
Jesús, qué implicaciones tiene para las corcholatas ahora con esto de la propaganda que mencionabas. Pero antes toco base contigo, Héctor de Mauleón. En términos futboleros que están tan de moda, en esta discusión del INE, ¿cómo quedó el marcador para López Obrador? No, todavía falta el tiempo extra. Yo creo que todavía falta lo que va a pasar en el tiempo extra, y el tiempo extra es lo más peligroso, porque ya vimos un avance con la marcha que se mandó a hacer López Obrador de lo que viene. Vamos a ver el acarreo sin escrúpulos, vamos a ver la movilización corporativa como hacía décadas que no se veía, como hacía muchos años que no se veía. Vamos a ver el uso de recursos públicos al servicio del presidente y de su corcholata, de sus candidatos, etcétera. Eso no se había, eso es algo que viene, ¿no? Y luego, esta otra cosa que a mí me parece tremenda y que señalaba el doctor Aguilar Camín, que es la aprobación a mano alzada de algo que no leyeron. Esta es la otra señal de qué es lo que de qué es lo que podemos esperar los ciudadanos de aquí a 2024. Es decir, todo el aparato bajo la voluntad de el presidente. Esta cosa de que se aprueba que los partidos se puedan transferir votos para una candidatura en común, pues es terrible, porque le da vida, aire artificial al PT y le da aire artificial al Verde, y es la moneda de cambio para que el Verde y el PT vayan sin condiciones a donde el presidente mande y a donde el presidente quiera. Y esto que señalaba María Amparo del asunto de la modificación a la propaganda electoral, pues es permitir que Claudia haga lo que está haciendo sin que tenga ningún costo, sin que ponga en riesgo o que le vayan a quitar la candidatura. Aparte de la... Que por cierto, Héctor, esto es algo que ellos impulsaron cuando estaban en la oposición, porque no querían que los gobernantes del PAN y del PRI usaran sus puestos en el gobierno para hacer campaña. Bueno, yo creo que los cambios electorales que ha tenido el país en los últimos 20 años han llegado de la mano de López Obrador y de sus aliados, cuando no le convenían, ¿no? Que cambió todo para poner las cosas a modo, y ahora las está volviendo a poner porque ya vio con la marcha ciudadana y con otros indicadores que las cosas no son tan fáciles como él las dice y como él las piensa. Entonces, lo que está haciendo es gravísimo. A mí me parece que vienen los tiempos extras y tal vez hasta los penales, Carlos, porque lo que está haciendo es acomodar las cosas para ponerse todo a modo en 2024 y no reconocer o no aceptar o tener todas las herramientas necesarias para controlar, para mantener el poder y dejarlo en manos de su corcholata favorita, ¿no? Te lo pregunto directamente, ¿está ya preparando un fraude electoral? ¿Eso es lo que nos estás diciendo, doctor? No, porque todo va de la mano de la ley, ¿no? Todo va de la mano de la ley. Entonces se está modificando la ley para que todo se acomode a como viene. No sé si eso, desde luego, no se puede llamar un fraude electoral, pero se puede llamar un atropello desde el Estado a la manera de que como nos ha acostumbrado Andrés Manuel López Obrador. Se está acomodando todo para que las cosas resulten como él quiere. Jesús, delineabas el tema de Monreal y decías, le está regalando López Obrador a Monreal un momento político idóneo para hacer lo que hace rato tienen ganas de hacer, que es romper con Morena. ¿Esto qué te dice de la oposición? Seguimos mesa tras mesa hablando de una carencia de figuras, han levantado la mano algunos priistas, han levantado la mano algunos panistas, han levantado la mano algunos de MC también, Samuel García, el caso más reciente. Jesús, ¿qué significa para la oposición esta discusión en el Congreso? Bueno, en primer lugar, me parece, digamos, insisto en la oportunidad que se le presenta al líder de los senadores de Morena. Creo que... Se diría en términos de Qatar, le está poniendo un pase para que remate y meta. Yo creo que sí, porque no hemos dejado de discutir si el senador Monreal se va a salir de Morena o no. Lo que estamos discutiendo es cuándo. En ese sentido, este es el momento ideal para decir hay cosas que cuidar en aras de la reconciliación nacional, que parece ser la bandera que sostiene el senador Monreal. Yo creo que este es el momento preciso para decir hasta aquí lo acompaño, señor presidente. Necesitamos proteger las instituciones comunes y la
confianza en el proceso electoral que viene. No es momento de cambiar las reglas a la mitad del juego. Y yo diría ahí, pues Héctor ha hecho una crítica, me parece que muy pertinente a las encuestas que están un poco fuera de tiempo, pero pues sí me parece que lo que vemos es que sigue habiendo figuras que tienen una presencia nacional, que se les reconoce como personas que ambicionan la candidatura presidencial, que recorren el país y que están básicamente en Morena. De los otros personajes, pues los conocemos de manera tangencial. Creo que no hay un camino claro para construir una candidatura, y creo que en las oposiciones lo que tendría que haber, si no es un candidato o un par de candidaturas, pues lo que tendría que haber ya es un camino para ver hacia dónde deben perfilarse esas ambiciones, ¿no? ¿Crees que Monreal cabe como candidato presidencial de la oposición? Me parece que no. Creo que el camino para que se convierta el líder de los senadores de Morena en la carta presidencial de la oposición es muy complicado. No veo yo cómo pueda avanzar, por ejemplo, en Acción Nacional esa propuesta. Pero bueno, creo que pues ahí está esa pregunta de cuándo brinca y a qué barco se trepa el senador, ¿no? Héctor, tú nos decías en tu intervención anterior, ya queda claro que todos los partidos tienen que ir unidos, pero MC ha dicho que no, de entrada. Este tema de las figuras, ¿cómo lo ves? El tema de Monreal como una posible figura presidencial de la oposición. ¿Qué nos dices, Héctor Aguilar Camín? Mira, a mí me parece mucho más importante en este momento las coaliciones que los candidatos. Creo que las coaliciones van a ser a los candidatos. No tenemos, digamos, ningún candidato o precandidato o proyecto de candidato o fantasma candidato que tenga un atractivo por sí mismo, que tú digas, hombre, pues es evidente que este señor o esta señora tienen que ser el candidato de fulano. No hay tal cosa. Lo que hay es un agrupamiento creciente en dos grandes polos de alianzas de partidos. Y esas alianzas son las que están realmente poniendo los candidatos. Ahora, con mucha anticipación, el gobierno pues ha puesto, dice muy bien Jesús, pues a los tres que más estamos viendo. ¿Por qué? Pues porque esa alianza oficialista los está impulsando por fuera de la ley o por abajo, por encima, o por al lado de la ley desde hace un tiempo, y entonces se ven mucho más. Bueno, falta cuando empiecen a aparecer los que pone el otro lado de la alianza. Entonces hay como dos bandos y en medio un movimiento que es el movimiento ciudadano, cuyo argumento de ir solo parece cada vez más fuera de lugar. Cada vez parece tener menos sentido electoral, menos sentido partidario y mucho menos sentido en términos de un partido que quiere ganar. Partimos de la base de que los partidos políticos lo que quieren es ganar, ¿no? Entonces, los candidatos no van a contar tanto como el apoyo que consigan de estas alianzas. Y lo que estamos viendo en este momento es que como que se abrió un nuevo espacio, por lo menos para que el PAN, el PRI y el PRD vuelvan a conversar camino a las alianzas para Coahuila y para el Estado de México primero. Y después ¿Es confiable el PRI dentro de esta triada después de todo lo que ha pasado? Pues es como ellos mismos dicen, es confiable como los alcohólicos anónimos, día por día, hoy por hoy. Entonces, hoy por hoy el PRI amaneció confiable, digamos, después de su posición de ayer. Vamos a ver mañana. Ahora, lo de Monreal que pone Jesús es bien interesante. La pregunta, en efecto, si es un momento espectacularmente propicio para que Monreal tome una decisión. Depende de cuántos senadores pueda traerse, depende si le puede quitar la mayoría. Si le puede quitar la mayoría al gobierno en el Senado, tiene una oportunidad muy notable. Sería un golpe brutal. Entonces, dependiendo de eso, él tiene mucho que ofrecer a la alianza.
Y la alianza, independientemente de lo que piense de Monreal, tiene que aceptarlo, hombre, no como candidato presidencial, pero por lo menos como un interlocutor que ya cruzó el Rubicón y está del lado de la alianza. Mi pregunta es si a Monreal le alcanza eso para tomar una decisión del tamaño que va a tomar, porque si toma esa decisión y le entrega el Senado o le quita la mayoría del Senado a López Obrador, se va a volver el enemigo público número uno del gobierno de López Obrador. Él, en el momento en que lo haga. Y la pregunta para Monreal sería, ¿y yo qué voy ganando? Bueno, lo que va ganando no está claro, porque del otro lado no le están diciendo, oye, si tú nos das el Senado, nosotros te damos la candidatura presidencial. Nadie está planteando eso. A lo mejor lo estaba pensando Monreal. Lo que le están viendo es observándolo y a ver qué hace. Lo más que le van a dar, hombre, es un reconocimiento y lo van a incorporar como interlocutor. Pregunta, ¿vale la pena volverte un interlocutor confiable bajo la base de los alcohólicos anónimos, del día con día? Un interlocutor confiable para la alianza opositora, ¿vale la pena volverte eso a cambio de un pleito ya definitivo, abierto y salvaje con el presidente? Pues no sé, yo creo que Monreal no va a pisar la tablita, no va a dar el paso. ¿Tú qué piensas, María Amparo? Mira, para agregar a lo que están diciendo Héctor y Jesús, yo digo, nada más como soy la única mujer ahorita, puedo decir como los hombres, un político no suelta una liana hasta que no agarra otra, ¿sí? Entonces, si Ricardo Monreal no tiene una liana de dónde agarrarse, no se va a ir ahorita de Morena, no se va a aventar al vacío. Esto va a depender de que Va por México o Movimiento Ciudadano le den cobijo, y si no, se va a mantener ahí porque ser senador de Morena le da ciertas prerrogativas desde visibilidad pública, pasando por el poder de agenda dentro de su grupo parlamentario, aunque esté dividido el grupo parlamentario, hasta recursos del Senado. Entonces, pues no creo que Ricardo Monreal suelte esa liana de ser senador por Morena si no tiene amarrada la entrada a otro partido, porque pierde todos sus recursos materiales, simbólicos, propagandísticos, etcétera, ¿no? De presencia. No, pero parecería que la oposición está abriéndole los brazos, ¿no? Parecería que ese no es un tema. ¿Crees que se anime a dejar la liana guinda? No sé si se vaya a animar, lo ha dicho muchas veces, lo ha perfilado. El peligro que corre es que le digan que se vaya de la bancada, que se vaya de Morena o que lo expulsen de Morena antes de que él se vaya. No sé si quiera jugar el papel de víctima, que tiene sus ventajas, porque podría señalar como a Morena como un partido antidemocrático que no admite disidencia interna, etcétera, o tenga mayores réditos políticos el irse antes que lo corran. Yo no descarto ninguna de las dos, Carlos, y creo que el problema para Ricardo Monreal es que hoy por hoy no está claro lo que le pueden ofrecer hacia el futuro. Creo que sería tendría utilidad para la oposición recibir a Ricardo Monreal, pero no sé qué tan caro venda o quiera vender su amor. Ahora está en una posición, creo, de debilidad. Rápidamente, María Amparo, nada más para cerrar la idea que delineabas en tu intervención pasada, ¿cómo deja esta votación a la Alianza Va por México? ¿La sientes sólida, firme, habiendo superado la traición del PRI en el tema de la militarización, pa'lante, listos, 24, etcétera? ¿Cómo ves a la Alianza, nombres y demás? Primero, sí diría que más allá del análisis puntual de las iniciativas de ayer, creo que el presidente no tomó en cuenta en la ecuación de sus caprichos una consecuencia no deseada en este afán de socavar al INE, que es reanimar la alianza Va por México.
coincido con Héctor diciendo que esto es como los alcohólicos anónimos o los que tratamos de dejar de fumar. Es día por día. Mañana pueden doblar al PRI, al PAN o a los líderes de estos partidos o a una fracción de diputados o senadores con el uso político de la justicia o, si quieres, con una zanahoria. Entonces, esto va por día. Mi análisis el día de hoy es que no se dio a la presión a Alejandro Moreno y sigue el interrogante de si en el 24, ¿sí?, hacia el 24 seguirá esta alianza. Por lo pronto, yo estoy muy contenta de que dimos un paso para frenar el retroceso democrático, ¿sí?, y de sumarse el Movimiento Ciudadano. Desde luego, creo que la posibilidad de lograrlo crece, pues no exponencialmente, pero pues los 7 puntos que pudiera sacar según las encuestas son indispensables para que sea competitiva la alianza hacia el 2024. No quiero dejar de apuntar con un grado notable de asombro el descaro con el que en el momento en que el PRI y Alito Moreno se alinean con la oposición para rechazar la reforma electoral, sorprendentemente reviven los recursos de juicio político que habían estado en la congeladora cuando Alito, o sea, es decir, cuando Alito Moreno estaba del lado de Morena en el tema de la militarización. Es decir, me parece de un descaro que yo no recuerdo haber visto. Es decir, incluso los priistas, para ser descarados, se tapaban la cara, ¿no? Esto no. Héctor de Mauleón, déjame te pregunto también sobre un poco los saldos electorales que deja esta votación en el Congreso. A mí me llama muchísimo la atención que haya en el ambiente una especie de esperanza que gira alrededor del desgajamiento de Morena, ¿no? Si Monreal deja Morena, entonces la Morena se debilita y queda más o menos al mismo nivel que una oposición débil. Es un poco lo que se discute, ¿no? Si Ebrard se sale, entonces, ¿qué pierde Morena? También del otro lado hay que ver qué puede ofrecerle Morena a Monreal. Ya se lo ofreció hace 6 años, ya se estaba dando una salida de Monreal y algo le ofrecieron, ya sabemos que le ofrecieron, que el Senado, vamos, y lo convencieron de que se quedara. Yo no veo por qué López Obrador cambiaría de táctica, es decir, él está diciendo claramente que no va a ser Monreal su candidato, pero le puede dar muchas otras cosas a esa figura para mantenerlo, y no dudo que lo haría. Entonces, la oposición está un poco esperanzada en que Morena se debilite y en que algunas de las figuras fuertes de Morena se salgan para darle aire. Y por otro lado veo que aparece un actor que había estado como dormido o que no había asomado tanto la cabeza, que es el Ojo Ciudadano, ¿no? Que apareció en la elección del 21, como que asomó ahí un poco la cabeza y mostró ya todo el músculo que tiene en la marcha de hace un mes. En esa marcha sobre reforma, creo que se mandaron muchísimos mensajes en todas direcciones. Mensajes al presidente López Obrador, que sabe leer la calle y que leyó bien lo que está pasando ahí. Tan lo leyó que inmediatamente organizó esta marcha en la que creo que él es el gran perdedor, porque frente al impulso espontáneo y ciudadano hizo una cosa que es de verdad un espectáculo lamentable, ¿no? Sacar camionetas y camiones de todos los rincones de la República para que le vengan a aplaudir, pero ese Ojo Ciudadano también les está mandando mensajes a todos los actores que están pensando en el 24, a la Alianza, al PRI, a Movimiento Ciudadano, a Monreal, a Ebrard. Todos ellos tienen que estar calculando que ahí hay una fuerza que se había despreciado o que se decía que no existía frente al supuesto poder avasallante de López Obrador. De repente apareció pues lo que podríamos llamar la masa arrepentida, los arrepentidos, y los que nunca estuvieron convencidos. Entonces, al unirse esas dos cosas, pues están mandando un mensaje también que debe leer la alianza, que debe leer la oposición y no solamente dentro de Morena. Héctor de Mauleón, escribías en tu columna del Universal esta semana que te habías topado en la FIL, justamente en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara,
a este grupo de arrepentidos, ¿no? Es decir, que en 2018 estaban muy Eufóricos. esperanzados por la llegada de López Obrador al poder y que en estos 4 años los ha desencantado brutalmente. ¿Quién tiene hoy ese grupo en la bolsa, Héctor? No, ese grupo lo que tiene es arrepentimiento y ya no importa, ya es un poco lo que decía el doctor, ya no importa quién sea el candidato, ese grupo se va a mover hacia el que se ponga enfrente y en contra de lo que se arrepintieron, ¿no? Creo que ese es precisamente el factor que está en juego y que quedó de manifiesto en la marcha de hace un mes en Reforma. Todo eso, toda esa gente que vimos ahí y que es nada más la expresión de un conjunto nacional de arrepentidos, toda esa gente se va a mover en un momento dado en una dirección, ¿no? ¿Crees que Jesús Silva Gerson, que con eso, crees que el no a AMLO basta como factor de cohesión opositor? Muchas veces hemos hablado aquí en que la oposición no basta con que diga que no, sino que plantee que hacia adelante. Pero algunas de las figuras que están en la palestra han dicho, no, basta con decir esto no queremos y eso va a ser capaz de movilizar a la gente. ¿Cómo ves este asunto, Jesús? Y de una vez aprovecho el viaje y te pregunto sobre las corcholatas del presidente en el marco de la marcha del propio López Obrador, esta especie de entrada al año 5 ya en franca campaña. Bueno, yo creo que necesita construirse una alternativa, necesita construirse una candidatura. Coincido con lo que decía Héctor hace un momento, que en términos de lo que hace falta en este momento, sí tiene que haber una definición, si hay una plataforma común, si hay una coalición, pero me parece que el tiempo está ya muy cerca de nosotros, porque hay ya un buen tramo de las figuras de Morena que han estado pues construyendo un equipo, que están recorriendo el país, y me parece que sí llevan desventaja las figuras de la oposición. Decirle no al presidente, me parece que si vemos las encuestas, no es suficiente en este momento. Creo que sigue siendo una figura pues que tiene una imagen pública positiva, no es abrumadora como él piensa, uno de los líderes más admirados en el mundo, es un presidente tan popular como lo han sido en más de los últimos 30 años, pero en ese sentido sí me parece que necesita ver algo más. Y yo creo, frente a lo que dice Héctor de Mauleón, que la fragilidad de Morena es crucial. Creo que no solamente es el tema de la cohesión de las oposiciones, sino la fragilidad de la coalición oficialista. Creo que en esos dos elementos está buena parte de la decisión del 24, ¿no? Jesús, esto es donde el presidente convoca su propia marcha, en donde luego trata de cambiar la ley para que sus corcholatas puedan hacer campaña abiertamente en contra de lo que históricamente ellos mismos habían criticado, habían defendido y habían puesto como reglas de la contienda. Esto es una vulnerabilidad, hasta te muestra miedo, te muestra preocupación frente a la marcha del INE, no se toca, o es una muestra más de músculo, de decir, pues la verdad lo más probable es que va a ganar Morena en el 24. El presidente está muy fuerte, su popularidad está muy bien. ¿Por dónde la ves? Yo regreso a lo que decía Héctor de Mauleón hace un rato, que tiene que ver con el cinismo, con el descaro, esta falta de pudor ya en el afán de controlarlo todo, de destruir todos los espacios de autonomía, de no tener ninguna intención de ocultar pues el acarreo, el uso de los recursos públicos, la campaña la campaña abierta de su candidata, la intención de vulnerar, de destruir primero al Instituto Nacional Electoral después de debilitarlo. Yo creo que tiene que ver con este asunto en donde no hay ya ningún recato para expresar que su voluntad es la única que debe contar en el país. No estoy muy seguro de que sea una expresión de temor, de que esté preocupado con perder la elección. A mí me parece
que es una muestra de que ese piso elemental, pues de prudencia que a lo mejor en algún momento tuvo, pues no existe de ninguna manera en el presidente ya, ¿no? Héctor Aguilar Camín, ¿cómo te imaginas el año 5 que está arrancando el quinto año de gobierno de López Obrador, con digamos que ha tenido como telonera a la marcha que organizó para él, con este tema de la reforma electoral, con sus corcholatas, con el INE diciéndole a Claudia Sheinbaum, oye, estás haciendo campaña por adelantado, y López Obrador atacando al INE como si no pasara, como si no nos diéramos cuenta? ¿Cómo te imaginas el año 5, Héctor? Yo creo que es muy bueno lo que dice Héctor de Mauleón de que falta el tiempo extra, y me parece que Jesús está diciéndonos de qué va a ser ese tiempo extra. Y es este descaro, es este uso de todos los recursos legales e ilegales para que gane su causa, para que gane sus candidatos, su candidato a la presidencia, candidata, y en general el oficialismo. Y para esto es para lo que necesita, para jugar este partido de fútbol sin reglas y sin que nadie lo sancione, es que necesita un árbitro electoral, si no moldeado a su imagen y semejanza, por lo menos debilitado, y debilitado incluso al grado de que pueda ser impugnable por inepto. Destruirlo administrativamente y presupuestalmente de tal manera que se haga evidente para todo mundo que este instituto no está funcionando y que este instituto no puede sancionar los faules y las trampas de nadie, pero en particular del gobierno, que es el que tiene más recursos y, como vemos, mucha más disposición abierta a la trampa. Entonces quiere llegar a un tiempo extra en donde no haya árbitro, el árbitro esté desprestigiado, esté desfinanciado, esté mal administrado y no tenga capacidad verdadera de arbitrar el juego. Y esto es lo que me parece a mí que está, digamos, persiguiendo el presidente con esta. Ya no puede moldear completamente el INE, ahora lo quiere debilitar de manera de volverlo un personaje de poca credibilidad, de poca eficacia, de poca habilidad para arbitrar este complejo juego, ¿no? A lo mejor, Héctor, ese es el verdadero plan B. O sea, el plan B no es si no pasa mi reforma electoral en la Constitución, hago esta otra. No, a lo mejor el plan B tiene que ver con qué pasa si no soy capaz, si no voy arriba en la elección presidencial, si no tengo en la bolsa mi sucesión. Mi plan B entonces es impugnar al árbitro, dejarlo tan débil que el árbitro pueda fracasar y entonces yo reclame el resultado de la elección. ¿Te suena? Yo siempre he visto en este ánimo, sobre todo tan reciente, de echarse de encima del INE, porque podía haberse echado, María Amparo me dará la razón, con mucha más fuerza, podía haberse echado sobre el INE en la primera parte de gobierno. En los primeros 3 años hubiera podido tener, ¿no?, la fuerza legislativa para hacer los cambios que está queriendo ahora de última instancia. Yo creo que estos cambios de último tiempo de juego son para llegar a un tiempo extra en el cual el presidente piensa que puede perder, y que puede perder feo, en el sentido de que es verdad que dice, si la oposición, como dice Héctor de Mauleón, está esperanzada en que la ruptura de Morena le va a dar el triunfo, la verdad es que la ruptura de Morena no es un asunto que pueda quedar fuera del análisis. Y si eso sucede, la fuerza de la causa oficialista va a ser mucho menor. Pero en lo que se ha empeñado el presidente, porque se da cuenta de que ahí puede perder, él se ha empeñado en diluir, en desbaratar, en desarmar a la oposición que se le presentó junta en el 21. Se ha empeñado con gran intensidad en romper la alianza de Va por México.
Y todo eso a mí me parece que tiene que ver con que lo que él está leyendo es, y cada vez más, que puede perder la elección. Entonces lo que quiere es perder la elección en unas condiciones en donde su queja de que todo esto fue una porquería y estuvo mal hecho y el INE no sirvió, vaya teniendo credibilidad en el camino conforme el INE aparece como un instituto de baja eficacia administrativa e incapaz de arbitrar este partido. María Amparo Casar, entonces todo esto muestra debilidad del presidente, debilidad de Morena, dudas sobre lo que marcan las encuestas, que es una ventaja cómoda del oficialismo para la sucesión presidencial. A ver, Carlos, primero, no creo que las encuestas muestren que haya una ventaja cómoda. Sí, sí, solo sí. Como decía Héctor de Mauleón, hablaba de una de las condiciones, que se dividiera Morena. Yo creo que hay 4 condiciones. Bueno, primero te digo lo de las encuestas. Si tú sumas Movimiento Ciudadano más PRI-PAN, PRD, en varias encuestas está 2 puntos arriba la oposición. Si sumamos, yo sé que no se puede hacer eso, pero la ventaja hoy en día no es tan evidente si va una coalición contra la otra coalición. Eso es lo primero que diría. La segunda es, ¿cuáles son las condiciones para que sea competitivo? Una es la que mencionaba de Mauleón, la división de Morena. Ahora, creo que en este análisis nada más nos estamos centrando en la división del círculo de hasta arriba de Morena. Estamos hablando si se va Marcelo Ebrard o si se va Ricardo Monreal. Yo creo que no estamos leyendo la política local, en donde hay divisiones internas muy profundas a nivel distrital, estatal, municipal, etcétera, en Morena, porque no están contentos con la dirigencia, porque no están contentos con los superdelegados que han nombrado y que están por encima de los dirigentes de los partidos o, digamos, de las secciones locales de Morena. Entonces, ahí es donde yo veo que se puede partir Morena. La segunda es, desde luego, la segunda condición es que Va por México se mantenga. La tercera, que Movimiento Ciudadano se trepe. Y la cuarta es el porcentaje de la votación. Nosotros tenemos una votación del 63% promedio en las últimas 5 presidenciales. Si logramos subir la votación, ¿sí?, a 70%, los que se abstienen más son clases medias y estudiantes, que son, creo yo, Héctor, no sé, ahorita nos platicas de tu ejercicio por los pasillos de la FIL, pero ahí es donde están los desencantados. Así que, Carlos, sí creo que hay miedo. Antes del 21 no había este miedo. Yo creo que con todo lo listo políticamente, todo lo hábil políticamente que es López Obrador, leyó mal el 21, le derrotaron sus 2/3, leyó mal la marcha del INE, hizo su contramarcha que lo mostró como reactivo, como que lo forzamos a jugar venciditas, y leyó mal lo que puede hacer dentro del Congreso en términos generales. Me preocupa que estén hablando tú y Héctor de tiempos extras. Yo espero que no haya tiempos extras, porque las elecciones deben de terminar el primer domingo de junio del 2024, o si quieren me voy más lejos, cuando el tribunal haga la validación. Tiempos extras querría decir que a lo mejor gana la oposición con 1 o 2 puntitos y no quieran entregar la elección, ¿sí? No quieran El tiempo entregar extra es la postelección. La postelección, ese es el tiempo extra. postelecciones, es el tiempo, así que yo espero que no vayamos eso, y mucho más, o mucho menos, a penales. Después de España ayer, ya no quiero hablar de penales. Pero sí hay miedo, hay miedo a que pierda López Obrador, y hay miedo a que se les vaya el Partido Verde, hay miedo a que se les vaya el Partido PT. Nuestros políticos son muy perversos, ¿eh? ¿Ustedes no creen que ya deben de andar operando la Alianza Va por México para jalarse aquí unos puntitos y demás? Yo creo que la moneda está en el aire, Carlos. Ya. Antes de ir contigo, Héctor de Mauleón, adelante, Héctor Aguilar Camín. No, solo para subrayar la calidad del análisis que acaba de hacer María Amparo de un intangible que, sin embargo, todos percibimos. Y es el intangible de que realmente el presidente está fuera de toque. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que está fuera, está leyendo mal.
está muy enojado, está apresurado, está yéndose de más encima de las cosas, está reaccionando muy mal, por ejemplo, a la marcha que no esperaba, no la vio. Y entonces monta una cosa que es totalmente contraproducente, que entonces tampoco está viendo la consecuencia de eso. Es decir, está fuera de toque. O sea, llegó al Mundial como Alemania y en una de esas no pasa de la primera ronda, ¿no? No, porque Héctor Nuevo León. el pasado es muy claro, y en el pasado él jamás ha aceptado un resultado que no sea favorable para él. Eso ahí está escrito, el futuro sí es incierto, quién sabe si es 2 puntos, 5 puntos, pero el pasado está clarísimo desde hace 2 décadas o más. Entonces, eso es el verdadero riesgo, el acomodo de la ley para que él pueda, primero, para que sus candidatos puedan hacer campaña 2 años antes que todos los otros, para que ellos puedan hacer propaganda electoral cuando no la hicieron los otros, para que tenga que ofrecerle a estos partidos rémoras, qué darles para que se queden a su lado, etcétera. Y todavía el último recurso del que él es dueño, y es el desconocimiento de un resultado adverso, el dominio de la calle, la movilización de bases, como lo ha hecho siempre. Ese es el verdadero riesgo, y ahí sí pueden estar los penales, María Amparo. ¿Crees que nos estamos enfrentando, Héctor de Mauleón, a un presidente con miedo, a un presidente que ha perdido el toque, un presidente que está a la defensiva, que ya no es este monstruo electoral imbatible que lucía o que todos pensábamos quizá hace poco tiempo? Creo que el monstruo electoral imbatible se ha ido desvaneciendo a lo largo de 1000 mañaneras y a lo largo de 1000 días de errores. Creo que ese monstruo electoral sí se ha ido desvaneciendo. Creo que es un monstruo electoral que tiene miedo, pero al mismo tiempo es un monstruo electoral que todavía tiene mucho por delante que patear y con qué acabar. Y de eso se va a alimentar, de eso va a seguir recibiendo fuerza y poder. Es un monstruo electoral que en los 2 últimos años de su gobierno, pues es capaz de hacer lo que le pase por la cabeza una mañana al levantarse, y le parezca la solución de algo. Entonces, creo que pues, vamos a vivir los 2 años más difíciles y más peligrosos para la democracia y en general para México. Jesús Silva Herzog Márquez, Héctor Aguilar, Camín, María Amparo Casar y Héctor de Mauleón. Gracias por esta mesa para Latinos. Estos sí son 4 de semifinales, 4 de semifinales. Y sin eliminados. Les mando un abrazo y les agradezco muchísimo. Saludos, muchas gracias, Carlos. un abrazo, saludos a todos. Saludos, Jesús. Hasta luego.